Buen día, nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a presentar lo que son los componentes electrónicos. El equipo está conformado por Blancas Garges Brian, Escalante Martínez Enrique, Ricardo Galván Eduardo, Suárez Tello Lisbeth y Tello Álvarez Eduardo. Los componentes electrónicos son los ladrillos fundamentales con los que se construyen todos los dispositivos y sistemas electrónicos que usamos a diario, desde tu teléfono móvil hasta los complejos sistemas de control industrial. Estos pequeños dispositivos como resistencias, condensadores, diodos y transistores son diseñados para manipular y controlar el flujo de la electricidad de diversas maneras. El propósito principal de los componentes electrónicos es permitir controlar y transformar la energía eléctrica para realizar tareas útiles. Algunos de sus objetivos clave incluyen restringir y regular corriente. Componentes como la resistencia limitan el flujo de corriente protegiendo otros elementos y ajustando niveles de señal. Almacenar energía. Los condensadores pueden almacenar cargas eléctricas y liberarla cuando es necesario, actuando como pequeñas baterías temporales. Conmutar y amplificar señal. Los transistores son fundamentales para encender o apagar corrientes y para hacer que las señales débiles sean más fuertes. Rectificar corrientes. Los diodos permiten que las corrientes fluyan en una sola dirección, convirtiendo la corriente alterna en corriente continua. Generar y detectar señales. Algunos componentes pueden crear ondas de radio, luz o sonido, mientras que otros pueden detectarlas. En esencia, los componentes electrónicos nos permiten moldear y dirigir la electricidad para lograr un sinfín de funciones, desde procesar información hasta generar movimiento o luz. La conducción de la electricidad se refiere al movimiento de las cargas eléctricas a través de un material. Los materiales se clasifican en tres categorías principales según su capacidad para conducir la electricidad. Conductores. Son materiales que permiten que las cargas eléctricas se muevan libremente a través de ellos. Esto se debe a que tienen electrones en sus capas externas que no están fuertemente unidos a los átomos y pueden moverse con facilidad. Ejemplos comunes incluyen metales como el cobre, la plata, el oro. Los aislantes. Estos materiales restringen fuertemente el movimiento de las cargas eléctricas. Sus electrones están fuertemente unidos a los átomos y no se mueven fácilmente. Ejemplos son el plástico, la goma, el vidrio y la madera. Semiconductores. Son materiales que bajo ciertas condiciones pueden actuar como conductores y bajo otras como aislantes. Su conductividad puede ser controlada añadiendo impurezas o aplicando energía. Materiales como el silicio y el germanio son semiconductores y son la base de la mayoría de los componentes electrónicos modernos. Control de corriente eléctrica. El control de la corriente eléctrica es fundamental en la electrónica para asegurar que los dispositivos funcionen correctamente, de manera segura y eficiente. Aquí es donde entra en juego los componentes electrónicos. La resistencia son los ejemplos más básicos del control. Oponen una resistencia al flujo de corriente, lo que limita la cantidad de electrones que pueden pasar. Cuanto mayor es la resistencia, menor es la corriente para un voltaje dado. Los transistores. Estos componentes son los cerebros del control en muchos circuitos. Pueden actuar como interruptores electrónicos que encienden o apagan la corriente, o como amplificadores que permiten que una pequeña corriente de control maneje una corriente mucho mayor. Potenciómetros. Permiten ajustar manualmente la resistencia en un circuito, lo que a su vez controla la corriente o el voltaje que llega a otro componente. Los diodos, como mencionan, permiten que las corrientes fluyan en una sola dirección. Esto es crucial para convertir corrientes alternas en continuas y para proteger componentes sensibles. Los inductores almacenan energía en un campo magnético y se oponen a los cambios de corriente, lo que puede ser útil para suavizar fluctuos. Medición y monitoreo. La medición es el proceso de obtener el valor de una variable eléctrica, como el voltaje, la corriente o la resistencia. Por ejemplo, usamos un multímetro para saber si una batería tiene carga o si un circuito está funcionando correctamente. El monitoreo, en cambio, no es solo medir una vez, es observar constantemente esas variables, por ejemplo, para detectar fallas o mantener la seguridad. En sistemas industriales, este monitoreo se hace en tiempo real, como con computadoras o sistemas autorizados como los PLC o SCADA.
En resumen, medir es saber cuánto y monitorear es estar vigilando todo el tiempo para tomar decisiones. Componentes eléctricos. Los componentes eléctricos son las piezas que forman los circuitos. Sin ellos, no podríamos controlar energía sin hacer que los aparatos funcionen. Se dividen en dos tipos: activos, como las fuentes de energía, interruptores o transistores, y pasivos, como las resistencias, capacitores e inductores. Por ejemplo, en una lámpara la batería sería un componente activo y el interruptor un componente eléctrico que controla el paso de energía. Componentes pasivos. Los componentes pasivos no generan energía, pero sí modifican cómo se comporta el circuito. Los más comunes son resistencias, que limitan el paso de corriente, capacitores, que almacenan energía eléctrica, e inductores, que almacenan energía magnética. Estos elementos son fundamentales para los aparatos que funcionen bien. Por ejemplo, los capacitores ayudan a filtrar señales y las resistencias evitan que un LED reciba demasiada corriente y así no se queme. Resistencias. Las resistencias son componentes diseñados para operarse al paso de la corriente eléctrica. Esta oposición se mide en ohmios y cuanto mayor es la resistencia, menos corriente puede pasar. Su comportamiento se describe con la ley de Ohm, que dice voltaje, corriente por resistencia. Además, las resistencias se identifican con bandas de colores que indican su valor. Son esenciales para todos los circuitos, protegen LEDs, ajustan niveles de voltaje y permiten el funcionamiento de otros componentes. Sin resistencias, muchos aparatos simplemente se quemarían o dejarían funcionar correctamente. Ahora tenemos lo que son los capacitores o condensadores. Imaginemos que un capacitor es como una pequeña batería recargable muy rápida. Su trabajo principal es almacenar energía eléctrica para ser liberada en cuanto se necesite. Uno de sus principales usos es un flash de una cámara, en el cual liberan la energía almacenada rápidamente para producir el destello. También tenemos lo que son las bobinas, que es prácticamente un alambre conductor enrollado a menudo alrededor de un núcleo. Su función es almacenar energía en forma de campo magnético cuando la corriente eléctrica pasa a través de ella. Principalmente los encontramos en lo que son transformadores, motores eléctricos, filtros o fuentes de alimentación conmutadas. ¿Qué son los componentes activos? En electricidad y en electrónica, todos los elementos que forman un circuito pueden clasificarse en dos grupos principales: componentes activos y componentes activos. Los componentes activos son aquellos que pueden controlar el flujo de electricidad, amplificar señales e incluso generar energía eléctrica como respuesta a una entrada. Para hacerlo, requieren una fuente de alimentación externa, ya que no pueden funcionar por sí solos. Gracias a los componentes activos, es posible construir radios, computadoras, televisores, teléfonos celulares y en general cualquier dispositivo electrónico moderno. Entre los más conocidos tenemos los diodos, los transistores y los circuitos integrados y los microcontroladores, pero hoy nos enfocaremos en los dos primeros. Comencemos con el diodo, uno de los componentes activos más básicos, pero también muy esenciales. Un diodo es un componente que permite el paso de corriente eléctrica en un solo sentido. Está construido a partir de materiales semiconductores, específicamente una unión de tipo P y tipo N. A esta unión se le conoce como unión PN. Cuando se aplica una tensión a la dirección correcta, lo que llamamos polarización directa, el diodo permite el paso de la corriente, pero si la tensión se aplica en sentido contrario, la polarización inversa, el diodo bloquea el paso de la electricidad. Esto hace que el diodo funcione como una válvula electrónica ideal para proteger circuitos y para convertir corriente alterna, AC, y una corriente continua, DC, lo que es muy útil en fuentes de poder. Un tipo esencial de diodo es el LED, que emite luz cuando la corriente lo atraviesa en la dirección correcta. Los LED están presentes prácticamente en todos los dispositivos que usamos hoy, desde indicadores luminosos hasta pantallas. Ahora hablaremos del transistor, un invento revolucionario que ha transformado el mundo desde mediados del siglo XX. El transistor es un dispositivo que puede funcionar como interruptor
o como amplificador de señales eléctricas. Al igual que el diodo, está hecho de materiales semiconductores y existen distintos tipos de transistores, pero uno de los más comunes es el transistor bipolar de unión BJT. Este tiene tres terminales: el emisor, la base y el colector. La forma más sencilla de entenderlo es así: una pequeña corriente que entra por la base controla una corriente mucho más grande entre el colector y el emisor. Esto significa que con un esfuerzo mínimo podemos controlar grandes señales eléctricas, lo que es perfecto para amplificar sonidos, encender dispositivos o procesar información. Otra familia muy importante de los transistores de efecto son los de campo o MOSFETs, usados especialmente en computadoras o circuitos digitales. Hoy en día, millones o incluso billones de transistores caben dentro de un solo microprocesador, gracias a la tecnología de miniaturización. Esto ha permitido pues la creación de smartphones, la inteligencia artificial, redes 5G y muchos avances más. Pues en resumen, los componentes activos son esenciales porque pueden modificar, amplificar o controlar señales eléctricas, a diferencia de los pasivos. En parte del diodo pues deja pasar la corriente en un solo sentido y es fundamental en circuitos de protección. Aplicaciones de los componentes electrónicos. El condensador. Un condensador es un dispositivo pasivo que almacena carga eléctrica en las placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Su capacidad de almacenamiento se mide en faradios y depende de factores como el área de las placas, la distancia entre ellas y la constante dieléctrica del material aislante. Cuando un condensador se conecta a una fuente de voltaje, las placas adquieren cargas opuestas, creando un campo eléctrico entre ellas. Al desconectarse, el condensador retiene la carga hasta que se descarga a través de un circuito. Hay varios tipos de condensadores, existen diversos, cada uno con características y aplicaciones específicas. Los primeros son los condensadores físicos. Son los más comunes y tienen una capacitancia constante. El primero de ellos es condensador cerámico o los condensadores cerámicos, usados en circuitos de alta frecuencia y desacoplamiento de señales. El segundo es condensadores electro- electrolíticos, alta capacitancia, ideales para fuentes de alimentación. Los, el siguiente son los condensadores de película, estables y duraderos, empleados en circuitos resonantes. Los siguientes son los supercondensadores, capacidad extremadamente alta, utilizados en almacenamiento de energía. Los otros tipos de condensadores son los variables. Uno de ellos son los condensadores de aire, usados en radios y circuitos de sintonización. Los otros son los condensadores de dieléctrico ajustable. Estos modifican la capacitancia mediante la variación de material dieléctrico. Otros tipos de condensadores que también son relevantes son los condensadores especiales. Estos son diseñados para aplicaciones específicas. Uno de ellos son los condensadores de tantalio. Estos son usados para la alta estabilidad y baja fuga de corriente. Los siguientes son los condensadores de mica. Estos son más para la precisión y estabilidad en circuitos de alta frecuencia. Los condensadores tienen una gran variedad de usos en electrónica y otras industrias. En la electrónica y circuitos se utiliza para almacenamiento de energía, en dispositivos electrónicos para mantener una carga temporal y estabilizar el suministro eléctrico, en filtrado de señales para que estos eliminan componentes no deseados de una señal eléctrica, como el ruido de alta frecuencia. Otros son el acoplamiento y desacoplamiento, bloquean la corriente continua mientras permiten el paso de corriente alterna. Otros son los circuitos resonantes, que son inductores y se emplean en radios y osciladores. Las aplicaciones industriales son
más en motores eléctricos, ayudando al arranque y funcionamiento de motores de inducción. En energía renovable se emplean en sistemas solares y eólicos para estabilizar la energía generada. También en pantallas táctiles para mejorar la sensibilidad y respuestas de los sensores capacitivos. También tienen aplicaciones médicas como el diagnóstico médico. Se usan en equipos de imágenes médicas como resonancia magnética. Esto para mejorar las máquinas de resonancia magnética y tener una mejor visualización al momento de dar un diagnóstico médico. Y otros son los marcapasos que ya ahora son muy utilizados. Estos ayudan a regular la frecuencia cardíaca en dispositivos implantables. Esto es más usado en señores de tercera edad que padecen de alguna enfermedad y que necesitan de estos aparatos. Lo más relevante hasta ahora de sus aplicaciones, tanto en medicina como en vida cotidiana, en industrias y entre otras. En conclusión, los componentes electrónicos, desde las resistencias y capacitores hasta los transistores y circuitos integrados, son los ladrillos fundamentales que construyen el mundo tecnológico que nos rodea. Aunque a menudo invisibles, su ingenioso diseño y funcionamiento permiten la comunicación instantánea y el procesamiento de información hasta avances en medicina y energía. Comprender sus principios básicos no solo nos revela cómo funciona la tecnología actual, sino que también nos prepara para las innovaciones del mañana. Sin duda, estos pequeños gigantes seguirán impulsando el progreso y transformando nuestras vidas de maneras que apenas comenzamos a imaginar.